La historia de Cristo. Jesús de Nazaret, también llamado Cristo, Jesucristo o simplemente Jesús. Provincia de Judea, Imperio Romano, año 4 a.C. Jerusalén, Imperio Romano, año 30 a 33 después de Cristo. Fue un predicador y líder religioso judío del siglo I. Es la figura central del cristianismo y una de las más influyentes de la historia. Prácticamente todos los historiadores de la Edad Antigua afirman la existencia histórica de Jesús. Según la opinión mayoritariamente aceptada en medios académicos, basada en una lectura crítica de los textos sobre su persona, Jesús de Nazaret fue un predicador judío que vivió a comienzos del siglo I en las regiones de Galilea y Judea, y fue crucificado en Jerusalén en torno al año 30 bajo el gobierno de Poncio Pilato. La figura de Jesús está presente en varias religiones. Para la mayoría de las ramas del cristianismo, es el Hijo de Dios y por extensión la encarnación de Dios mismo. Su importancia estriba asimismo en la creencia de que, con su muerte y posterior resurrección, redimió al género humano. El judaísmo niega su divinidad, ya que es incompatible con su concepción de Dios. En el Islam, donde se le conoce como Isa, es considerado uno de los profetas más importantes, rechazando al mismo tiempo su divinidad. Las enseñanzas bahá'ís consideran a Jesús como una manifestación de Dios, un concepto bahá'í para los profetas. Algunos hindúes consideran que Jesús es un avatar o sadhu. Algunos budistas, incluido Tenzin Gyatso, el 14º Dalai Lama, consideran a Jesús como un bodhisattva que dedicó su vida al bienestar de las personas. Lo que se conoce de Jesús procede casi exclusivamente de la tradición cristiana, aunque se le menciona en fuentes no cristianas, especialmente de la utilizada para la composición de los evangelios sinópticos, redactados, según opinión mayoritaria, unos 30 o 40 años como mínimo después de su muerte. La mayoría de los estudiosos considera que mediante el estudio de los evangelios es posible reconstruir tradiciones que remontan a contemporáneos de Jesús, aunque existen grandes discrepancias entre los investigadores en cuanto a los métodos de análisis de los textos y las conclusiones que de ellos pueden extraerse. Un relato de la vida de Jesús tal y como aparece en los 4 evangelios incluidos en el Nuevo Testamento, considerados libros sagrados por todas las confesiones cristianas. El relato evangélico es la fuente principal para el conocimiento de Jesús y constituye la base de las interpretaciones que de su figura hacen las diferentes ramas del cristianismo. Aunque puede contener elementos históricos, expresa fundamentalmente la fe de las comunidades cristianas en la época en que estos textos fueron escritos y la visión que por entonces tenían de Jesús de Nazaret. Los relatos referentes al nacimiento e infancia de Jesús proceden exclusivamente del Evangelio de Mateo 1:18, 2:23 y de Lucas 1:5, 2:52. No hay relatos de este tipo en los Evangelios de Marcos y Juan. Las narraciones de Mateo y Lucas difieren entre sí. En los Evangelios de Mateo y Lucas aparecen sendas genealogías de Jesús, Mateo 1, 2:16, Lucas 3, 23, 38. La de Mateo se remonta al patriarca Abraham y la de Lucas a Adán, el primer hombre según el Génesis. Estas dos genealogías son idénticas entre Abraham y David, pero difieren a partir de este último, ya que la de Mateo hace a Jesús descendiente de Salomón, mientras que según Lucas su linaje procedería de Natán, otro de los hijos de David. En ambos casos, lo que se muestra es la ascendencia de José, a pesar de que según los relatos de la infancia, este solo habría sido el padre adoptivo de Jesús. Jesús recorrió las regiones de Galilea y Judea predicando el evangelio y realizando numerosos milagros. El orden de los hechos y dichos de Jesús varía según los diferentes relatos evangélicos. Tampoco se indica cuánto tiempo duró la vida pública de Jesús, aunque en el Evangelio de Juan menciona que Jesús celebró la fiesta anual de la Pascua judía, Pesach, en Jerusalén en 3 ocasiones. En cambio, los Evangelios sinópticos mencionan solo la fiesta de Pascua en la que Jesús fue crucificado. Fue y será el personaje más influyente en la historia del mundo. Dividió la historia del mismo y hasta el día de hoy sus actos generan controversia en muchas personas. Algunos argumentan que los escritos son frutos de la exageración y otros creen profundamente en cada palabra que está escrita, y ambas son muy respetables.